Bienvenidas y bienvenidos a este live acerca de preguntas y respuestas sobre los registros akáshicos. Esta es una nueva propuesta que tenemos con mi querida Mai, en la que vamos a recibir cada mes sus preguntas y sus inquietudes acerca de los registros y vamos a ir contestando. Yo voy a ir contestando en un live corto en el que voy a contestar 3 o 4 preguntas acerca de sus dudas en los registros, y un poquito también el objetivo es, por un lado, ir desde cero y por otro lado ir profundizando. Así que bueno, bienvenidas y bienvenidos los que se van uniendo a este live de preguntas y respuestas. Voy a leerles la primera pregunta que elegí. Me pareció muy buena. ¿Cómo es que baja o vemos la información desde los registros akáshicos? Esto está muy buena la pregunta porque nos permite visualizar un poco cómo es el proceso, ¿no? A veces parecería que los registros son un tema muy abstracto y en realidad lo que pasa es algo muy concreto. Para entender cómo se presenta la información para la gente que no sepa qué son los registros akáshicos, quiero empezar un poquito desde cero. Entonces, tenemos que entender que los registros akáshicos parten de la akasha, por eso se llaman akáshicos. Entonces, akasha es este espacio, esa es la definición de akasha, la que más me gusta a mí, que es un poquito como si fuera el gran internet del universo. Es este espacio o esta fuente de la cual todo lo que existe nace por separación. Entonces, de ahí nacen también nuestras almas y por supuesto todo lo que tiene una forma, física o no física, todo lo que está en el mundo de la existencia. Ex tiene que ver con afuera, con separado de, ¿sí? Entonces, los registros akáshicos son un sistema de información que está en el akasha. Para que me entiendan un poquito mejor, siempre uso esta analogía que me dio un consultante que yo dije, wow, qué genio, me hizo la vida mucho más fácil, que es el akasha es como el internet y los registros akáshicos serían como el Google Drive o como el iCloud, en donde cada individualidad tiene su archivo. En ese archivo se guarda todo lo que tiene que ver con ese alma, en este caso nuestra alma individual, humana en este momento. Entonces, ahí guardamos todo lo que tiene que ver con esa individualidad, su esencia, sus vidas pasadas, toda su memoria, ¿no? Sus vidas pasadas, el para qué de todo lo que vive y de todo lo que vivió, el plan que hizo en esta encarnación y también lo que viene a dar, el servicio que viene a dar al mundo. Entonces, para ponerlos un poquito en el contexto, porque la pregunta era ¿cómo se ve? A ver, déjenme releerla. ¿Cómo es que baja o vemos información de los registros akáshicos? Entonces, a lo largo del tiempo, la existencia de los registros akáshicos ha estado documentada y hemos sido conscientes como seres humanos, pero antes estaba como más restringida a las jerarquías religiosas o a los grandes iniciados, y ahora es un conocimiento público. Ahora, de alguna manera, todos, por la cualidad del tiempo en el que vivimos, podemos acceder a los registros akáshicos. Ahora, así mismo como pasa con la nubecita en el Google Drive, nosotros necesitamos todo un canal para que esa información que está ahí en forma de un código, de una vibración muy alta, nosotros la podamos entender acá abajo, ¿no? O sea, ¿cómo sucede que del Google Drive llega a mi computadora una imagen, ¿no? En ese espacio del Google Drive, esta imagen es un código, es una vibración mucho más reducida, por así decirlo, mucho más veloz. Entonces estamos todo un canal
un carril, por así decirlo, para que eso que en los registros akáshicos es una vibración, aquí lo podamos entender. A ese canal nosotros le llamamos maestros, guías, seres queridos, es decir, todo el equipo del alma que nos ayuda acá abajo a poder desdoblar esa información y poder comprenderla. Entonces, cuando nosotros canalizamos, tenemos que entender que necesitamos, primero que nada, empezar a sensibilizarnos acerca de cuáles son nuestros canales o nuestros receptores más importantes de información. Es decir, nosotros vamos a ser los receptores de esa información que se emite desde la akasha, pero estamos un poquito todavía como no tan en forma en general como para tener la velocidad de convertir eso que viene en una alta velocidad en una palabra, en una visión, en una explicación. Entonces, cada quien tiene un canal totalmente diferente. Hay personas que canalizan más, tienen más receptores abiertos en el cuerpo, entonces sienten sensaciones. Hay personas que tienen más receptores abiertos en la emoción, entonces sienten más su mundo interno al canalizar y pueden intuir desde un lugar más emocional. Hay personas que somos más mentales y entonces nos llegan más palabras o más imágenes, pero lo importante es saber que hay muchas maneras en las que puede llegar la información cuando canalizamos. Muchas veces la gente dice, no, a mí no me llega nada, y en realidad y te dice, pero me duele acá o estoy llorando, ¿no? Hay muchas maneras de canalizar porque cada canal es diferente. Hay tantas maneras como personas, ¿no? Cada antenita es diferente y a lo que tenemos que aspirar es a poder recibir todo tipo de información, a poder ir afinando todos nuestros receptores. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo es que baja o vemos la información? La podemos ver, por ejemplo, nos la pueden mandar los guías a través de imágenes mentales que son como esta pantalla que tenemos cuando cerramos los ojos. Si ustedes cierran ahora sus ojos y enfocan su atención, ¿no?, en el centro de la frente, como en un triángulo que hace la frente con el tercer ojo con los dos ojos, imagínense que de ahí sale una pantalla y yo les digo, proyecten una rosa, ¿no? Y ustedes pueden ver esa rosa. Esa es la imagen mental, que es algo que justamente este domingo vamos a estar trabajando mucho con cómo usar la mente para canalizar. Entonces, en esa pantalla mental nos pueden ir imprimiendo imágenes, si nosotros lo permitimos y nos entrenamos para ello. Los guías nos pueden ir mandando imágenes que son a veces como cuentitos, ¿no? A veces me ha pasado así como me van contando, una princesa que va caminando y todos siempre tienen como una moraleja, ¿no? Y te los van contando como si fuera una película. Otras veces podemos bajar la información simplemente canalizando a mano, ¿no? O sea, utilizando la técnica de la escritura automática, que es una técnica en la que los guías, cuando nosotros utilizamos esa técnica, que para eso sirven mucho las páginas de la mañana, que por acá tenemos la indicación de cómo hacerla, que es simplemente poner la pluma sobre el papel y permitir que te dicten. Esa es una técnica que parece como muy sencilla, pero en realidad es súper poderosa. Y hay veces que los guías te mandan información que es todo un dictado, ¿no? Entonces ya pasamos por las imágenes, el dictado, puede ser que vengan símbolos que conocemos o puede ser, por ejemplo, que vengan lenguajes de luz, que ahorita hay muchas personas que están canalizando lenguajes de luz, que son códigos, son
de alguna forma símbolos que tienen una frecuencia, que tienen una vibración. Puede ser que cuando canalizamos desde los registros vengan memorias de vidas pasadas también, y en ese sentido de alguna manera se siente diferente, ¿no? A cuando es que te están imprimiendo, por ejemplo, te están contando una historia que no es que haya sucedido, sino que están usando tus imágenes mentales para explicarte algo, una metáfora, una fábula. Pero también puede ser que te muestren una memoria de vida pasada y eso se siente muy diferente, ¿no? en el cuerpo. Entonces, bueno, la manera en la que bajamos información para terminar de responder esa pregunta es a través de todos nuestros receptores de información, no nada más a través de lo mental, ¿no? Y para poder conectarnos a los registros, hacemos una oración que lo que hace es crear ese canal entre nuestra nubecita, nuestro archivo del alma y nuestra persona. Y en el medio están nuestros maestros, guías y seres queridos, que son los que van pasando, desdoblando el mensaje y van pudiendo, como nuestra tarea como lectores, es ir hilando esos mensajes, porque por ahí me llega la imagen de un tigre y luego una emoción y luego la palabra rey, ¿no? Hay muchas personas que al empezar a canalizar les pasa este tipo de cosas y todo eso es un mensaje, pero inmediatamente la mente dice, no, esto no tiene sentido, ¿no? Entonces nuestra tarea va a ser aprender a ser muy sensibles y muy pacientes y a ir hilando la información, y siempre acuérdense que podemos preguntar, ¿y esto qué significa? ¿Y qué me quieren decir con esto? Porque lo importante de leernos a nosotros mismos o a otra persona los registros es que esa información nos aporte claridad y nos aporte una expansión de nuestra mirada. El ego tiene una mirada muy pequeña acerca de lo que vive, ¿no? Y con los registros nosotros podemos tener una big picture de dónde estamos, de cuál es el propósito de estar donde estamos. Y ahí voy con otra pregunta, que era, ¿cuántas preguntas se hacen en una sesión? Bueno, depende mucho la sesión, quién te la esté dando y cuál es el tipo de metodología que usan. Ahí la mayoría de las escuelas de los registros akáshicos forman lectores que lo que hacen es responder preguntas. Entonces yo llego con mi lista de, 4 o 5 preguntas y la persona va a canalizar la respuesta de cada una. Nosotros de Akashic no lo hacemos así porque para nuestra metodología el objetivo de una sesión no es nada más responder las preguntas que trae el ego, ¿no? El ego sabe que no sabe y a la vez sabe que ahí está la respuesta, pero muchas veces las preguntas que traemos tienen más que ver con una necesidad, una ansiedad de que nos respondan y nos resuelvan, que venga una guía de afuera, que realmente con querer conectar con nuestra alma. Para nosotros en Akashic, una sesión de registros akáshicos no tiene nada más que ver con las preguntas, sino con darle a la persona una perspectiva mucho más amplia de dónde está en su camino del alma, ¿no? Es como esos mapas que dicen, usted está aquí. Entonces, lo que hacemos nosotros en las sesiones es, sí les pedimos que traigan preguntas porque son muy valiosas y porque van a ser de alguna manera la guía de la sesión, pero lo que hacemos es ir haciendo un recorrido por el archivo en el que vamos a ver la esencia de la persona, vamos a ver de qué aprendizajes pasados viene, no solamente qué pasó en sus vidas pasadas, sino de qué se trataban esos procesos de aprendizaje. Vamos a ver para qué eligió el contexto que eligió, para qué eligió sus linajes, para qué eligió algunos quizá pactos del alma o pactos de situaciones. Y en base a todo eso, ¿en qué momento está ahora? Es muy curioso porque cuando nosotros hacemos ese recorrido, se van contestando todas las preguntas. Es un poquito
una sesión desde nuestra metodología tiene más que ver con ubicar a la persona en su camino del alma que con responderle sus preguntas, aunque las preguntas quedan respondidas, y en ese sentido siempre les digo que cuando van a una sesión no tengan pena de preguntarle al lector o a la lectora, oye, esto no lo entendí, o esto no me resuena, o esto me resuena mucho y me gustaría hacer esta pregunta espontánea que me salió, porque a veces tenemos esta idea rígida de, bueno, son 3 preguntas y ya, ¿no? Casi como si fuéramos al adivino que está en la carpa. Y no funciona así, ¿no? A veces, por ejemplo, hay personas que llegan y no pudieron, aunque lo intentaron, a veces quizá realmente aterrizar sus preguntas. Y también es parte de nuestro trabajo como lectores poder ayudarte a ver realmente cuál es tu pregunta en este momento, ¿no? Eso me pasó hoy justo en una lectura. Entonces, las preguntas van a ser importantes porque son puertas, pero digamos que no necesariamente es la única información que va a bajar ni lo más importante de la sesión. Sí nos va a servir como una guía, y sí es importante que la persona se lleve información clara, información que pueda utilizar, ¿no? Pero no por eso necesariamente nuestra función es resolver esa ansiedad de quiero que me digas, ¿no? Yo en general les recomiendo en una sesión, o por lo menos conmigo, son 3 o 4 temas o preguntas. Yo honestamente siempre escucho todas las preguntas de la persona, porque también hay algo que está pasando mucho ahora, que es que la gente necesita ser escuchada, ¿no? Y en su mismo hablar se va dando cuenta de muchas cosas. Entonces, a mí me gusta escuchar todas las preguntas que traen, y de ahí empezamos a hacer un trabajo con el consultante para ver realmente cuáles son las preguntas nucleares importantes y cuáles son las preguntas secundarias. Y pueden ser también preguntas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, ¿tengo que vender esta casa ahora o no? Que son preguntas que por ahí uno dice, quizá no abran muchísima información, pero en general sí lo hacen. A esto se los digo porque en general creemos que para los registros tenemos que hacer solo preguntas trascendentales, ¿no? Y no necesariamente es así. Bien, igual dependiendo a qué lector o lectora vayan, les va a decir, son tantas preguntas que puedes hacer. Entonces, bueno, lo que yo les recomiendo con eso es que ustedes hagan un proceso previo a ir a una sesión de registros akáshicos en el que puedan realmente ver cuáles son los temas relevantes en su vida, ¿no? No tanto quizá el cassette de siempre, sino qué me está pasando ahora, porque eso abre un camino de trabajo en la sesión mucho más interesante, y ser muy honestos con las preguntas. Bien, acá hay otra pregunta que dice, ¿qué instrumentos o insumos se necesitan para hacer una lectura de registros? Muy concreta esta pregunta. Bueno, ¿qué pasa en una lectura en lo concreto, ¿no? Puede ser online o puede ser en vivo, pero siempre vamos a necesitar, primero que nada, un espacio limpio y trabajado, en el sentido de que sea un espacio en donde esté invocada la energía espiritual, en donde haya permiso de los seres elementales que están cuidando y guardando el lugar para poder trabajar, porque cuando nosotros abrimos registros, abrimos un gran faro de luz a nuestro alrededor, y esto de alguna forma genera un movimiento en el lugar en el que estamos, ¿no? Entonces es importante pedir permiso, ¿no? Y tener ese apoyo del lugar también. Los lugares tienen vida y tienen memoria y guardianes. Entonces, bueno, antes que nada, un lugar limpio. Estamos viendo qué se necesita para una sesión, ¿no? Después siempre es muy importante que haya una vela. La vela es importante porque cuando nosotros abrimos registros, repito, abrimos un gran faro de luz, y ese faro de luz puede atraer a seres, sobre todo seres que quizás están en el plano astral, que están buscando la luz y que se pueden ver atraídos hacia nosotros.
Entonces la vela lo que hace es que vayan hacia esa luz y no hacia nuestro canal, porque en este caso nosotros no nos encargamos o no es nuestro trabajo durante la sesión contactarnos con seres de otras digamos vibraciones, ¿no? Que pueden estar quizá perdidos o necesitando algo y por eso también se acercan a la luz. No hay que tener miedo, ya vamos a hablar en otro momento del mes, creo que es el 28, vamos a hablar de todos estos temas que pueden llegar a generar miedo con los registros, ¿no? Pero entonces, bueno, ¿qué más necesitamos para una sesión? Bueno, la vela, por ese motivo, y también porque el fuego es un elemento espiritual que nos conecta justamente a la verdad, a la sabiduría, a la luz, ¿no? Al calor. Entonces siempre es lindo poder invocar no solo al fuego, sino a todos los elementos. Seguramente vamos a necesitar un cuaderno, porque si vas a hacer el canalizador, porque necesitas anotar, ¿no? Para poder dar después una buena sesión. Hay gente que canaliza sin anotar, que va diciendo directamente lo que le van diciendo los guías. A mí me gusta mucho anotar porque me permite hacer dictados, me permite después darle una síntesis también a la persona, me permite ver mapas de patrones, pero bueno, cada quien canaliza diferente, ¿no? Entonces, siendo lector vas a necesitar la vela, un cuaderno, un espacio limpio y nada más. A mí me gusta apoyarme con el mundo mineral porque a mí me conecta mucho. Uso diferentes piedras, por ejemplo, esta piedra que es una selenita, yo la uso para cuando quiero investigar cuestiones de vidas pasadas, entonces se llaman drivers. Lo agarras y te ayuda esta piedra a conectar y a poder acceder a viajar en el tiempo, por así decirlo, ¿no? Hay veces que siento que necesito, no sé, por ejemplo, acá tengo un rubí, ¿no? Que es increíble. Esa es la forma natural del rubí, ¿lo pueden creer? Ay, no se ve mucho, pero ven que son como... no está tallada la piedra, así es. Es una locura. Este también sirve mucho para la clarividencia. Bueno, en fin, cada quien tiene sus gadgets, ¿no? Yo uso siempre una campanita porque para abrir y para cerrar registros es bueno poder tener como un sonido que nos ancle para empezar y para cerrar, pero no es imprescindible. ¿Y qué más? Bueno, agua, siempre les recomiendo mucho estar hidratados. Y si tú vas a una sesión o tomas una sesión en tu casa, te tienen que pedir más o menos lo mismo, ¿no? Una vela, si la tomas en tu casa, siempre vas a necesitar una vela, un lugar limpio, privado, ¿no? O en internet. Si vas a la sesión, pues nada más vas y vas a llevar tus preguntas. Eso es lo único que tienes que llevar. Nosotros como lectores, hay como una confusión un poquito, como hay algunas ramas o algunas personas que han desarrollado la lectura de registros, pero ellos le llaman hacia otra cosa, con péndulos y como con esquemas, con cuadros conceptuales. Eso no tiene mucho que ver con la metodología de los registros. Nosotros no necesitamos nada para conectarnos más que nuestra formación y el entrenamiento diario que requiere ser un lector, ¿no? Porque acuérdense que para ser un lector de registros todo el tiempo de alguna manera tienes que estar entrenándote, meditando, trabajando en tus propios registros, trabajando mucho en tus ondas, en las frecuencias cerebrales, en poder cambiarlas, en poder flexibilizar. Bueno, hay muchas cosas que eso ya es como de otro tema. Y voy a leer la última pregunta. Quiero responderle a GL Metellín, no sé, porque hizo una pregunta que, bueno, aunque la hizo por acá, me parece muy valiosa. Dice, me cuesta imaginar algo, porque estábamos hablando de esta imagen mental, ¿no? De cuando baja la información de los registros y cómo
utilizan nuestra imagen mental los guías para plasmar. Pasa mucho algo que es o de generaciones más anteriores que quizá tuvieron una formación muy materialista, muy dura en el sentido de que no se les incentivó mucho a la imaginación, ¿no? O que no había como mucha conexión en su casa incluso hacia, por ejemplo, puede ser el arte, leer un cuento, no necesariamente tiene que ser ante lo espiritual. Estoy hablando del uso de la facultad de la imaginación, que justamente Rudolf Steiner decía que es una facultad superior de la mente. Hay generaciones anteriores que no se los incentivó mucho, entonces les cuesta, y hay generaciones más recientes que, como tenemos una hipersaturación de las pantallas y todo el tiempo han jugado con juguetes ya demasiado hechos, ¿no? Con demasiada información, les cuesta mucho imaginar. Entonces, sea cual sea tu caso, puede ser otro, la imaginación es un poco un músculo. Entonces, si te cuesta imaginar, lo que te recomiendo mucho es que puedas escuchar, por ejemplo, meditaciones guiadas. En nuestro canal hay varias, por ejemplo, la de los guías, y cada práctica que hacemos una meditación guiada en nuestras prácticas mensuales, que les comentaba que este domingo es nuestra práctica que justamente es acerca de eso, que es el rol de la mente en la canalización, ¿no? Cómo usar la mente para canalizar. Pero volviendo al imaginar, puede ser utilizar el hemisferio derecho del cerebro, ¿no? Que es la parte creativa. Entonces, pintar, pero no pintar mandalas o cosas hechas, sino pintar cosas que vayas viendo o que te vayan saliendo, o escribir cuentos, o escuchar novelas, por ejemplo, escuchar novelas en audiolibro. Todo eso nos puede ayudar a fortalecer este músculo de la imaginación. Bien, voy a ir por la última preguntita que estaba por acá. Dice Luis, creo que esto fue en YouTube. Hola, me acabo de suscribir, te quería hacer una pregunta. Si una persona quiere hacerse un registro akáshico porque quiere que le guíen, porque está arrastrado, ya sea por conflictos personales o por cualquier problema que no encuentre el camino para poder estar bien, si en vez de venir con preguntas preparadas simplemente deja llevar por el guía y que le lean su alma, ocurre que también salen cosas de su vida, tanto pasada o actual. Bueno, está un poquito... se entendió, ¿no? La pregunta, a pesar de la redacción. A ver, sí es... A veces hay personas que llegan sin preguntas, pero las preguntas son como puertas específicas para ir a donde nosotros queremos ir. Y el ejercicio de sentarnos y hacer nuestras preguntas es parte ya de la sesión. Entonces, si estamos perdidos, si estamos arrastrados por las circunstancias, como dice acá Luis, todavía es más importante que nos sentemos a ver cuáles son los temas importantes en mi vida, en dónde necesito claridad, porque ya aprender a hacernos buenas preguntas es un ejercicio de autoconocimiento maravilloso. Entonces, sí puede bajar información. Mi maestra siempre decía, sí, porque cuando le preguntaban, ¿no? ¿Qué pasa si no pregunto nada, simplemente que me manden el mensaje que quieran, ¿no? Y siempre decía, atente a las consecuencias de eso, ¿no? Porque eso también es una pregunta. Pero es muy valioso poder trabajar con preguntas. Imagínense que los registros akáshicos son como una gran biblioteca en donde cada alma tiene un espacio enorme de un montón de libros. Es como llegar a una biblioteca gigante y decir, quiero saber de biología. Y que te digan, bueno, sí, pero ¿qué quieres saber de biología? Porque hay
880 tomos de biología, ¿no? Entonces, mientras más específica y más honesta es nuestra pregunta, más el lector también incluso tiene acceso a profundizar. Entonces, siempre les recomiendo mucho que trabajen en sus preguntas, que quizá primero hagan un sketch general y luego las van refinando y las vuelvan a leer y digan, a ver, ¿cómo lo podría preguntar de una manera más profunda, de una manera más honesta, más directa? Porque muchas veces pasa también que queremos preguntar algo que es muy concreto y no nos animamos porque nos da hasta vergüenza nuestra pregunta, ¿no? Que pasa mucho con el tema del ex, ¿no? Es como, quiero preguntar por mi ex y termino preguntando por mi alma gemela y que si no sé qué. No. Pregunta por tu ex, pregunta por lo que realmente tu ego está preocupado. Porque de alguna forma, aunque la sesión de registros akáshicos siempre va a trabajar a niveles muy profundos que son inconscientes de actualización, o sea, se te va a actualizar hasta tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional, la forma en la que piensas, pero también es para el ego, es para darle herramientas a nuestro ego, que al final es el que decide acá abajo, para que puedan tener una perspectiva mucho más amplia de para qué está viviendo lo que está viviendo y en base a eso tomar sus decisiones, ¿no? Entonces, siempre sean generosos con sus preguntas y con toda la información que le quieran dar al lector o a la lectora. Mucha gente a veces dice, no le quiero dar mucha información para que no interprete o para que me demuestre que sí sabe, que sí ve, ¿no? Nosotros, los lectores de registros, no necesariamente somos videntes o adivinos, ¿sí? Estamos ahí para ayudar a transmitir el mensaje que tienen los guías de la persona y llevar a la persona a verse con ojos mucho más amplios. Entonces siempre compartan todo lo que quieran y necesiten compartirle al lector, y si ustedes están canalizando a sí mismos, traten de ser lo más honestos posible con sus preguntas. Bueno, queridas, queridos, como siempre me extendí, no puedo yo 20 minutos, no me para la boca. Bueno, vamos a cerrar este live. Les agradezco mucho por haber estado. Acuérdense que lo vamos a estar haciendo cada mes. Entonces, déjenme sus preguntas cuando les surjan. No, pueden esperar la cajita de preguntas, pero también nos la pueden ir mandando y las vamos guardando y les vamos avisando cuándo es el próximo live. Recuerden que este domingo es nuestra práctica del rol de la mente en la canalización. Vamos a estar trabajando mucho con cómo entrenar a nuestra mente para poder justamente usarla como una herramienta y no como un obstáculo al momento de la canalización. Es para personas que leen registros o que no leen. Nuestras prácticas son todas abiertas porque yo los voy guiando y porque no necesitan en ese momento tener todo el conocimiento, porque vamos paso a pasito. También son espacios muy lindos de conexión con la comunidad, con otras personas, de poder nombrar un poquito también cómo estamos. Justamente vamos a entrar dentro de una semana al mes de Géminis. Entonces vamos a estar trabajando mucho con el plano mental, así que seguramente esta práctica vendrá muy bien para esta energía entrante ya más de aire que viene. Bueno, cuídense mucho, acuérdense que todavía estamos en tormenta solar o atravesando. Espero que hayan sobrevivido lo mejor posible. Ya voy a hacer, vamos a regalarles una clase, porque este tema de la tormenta solar no está aislado, ¿no? O sea, ahorita como se vieron las auroras boreales, todo el mundo salió con el tema de las tormentas solares, pero esto es algo que está yendo exponencialmente en aumento, y esto se debe a el ciclo que hace nuestro sistema solar alrededor de otro sol que se llama Alción, y que cada 12.500 años
pasamos por un punto que se llama la banda de fotones, que es una concentración muy grande de luz fotónica, que lo que hace es elevar la frecuencia de todo nuestro sistema solar durante 2000 años aproximadamente. Apenas estamos entrando, así que imagínense que esto va en aumento, nuestros cuerpos se tienen que ir acomodando, ¿no? Estamos cada vez teniendo que ser capaces de retener más luz, literalmente y metafóricamente. Entonces, estas tormentas solares, si bien nos pueden causar un montón de síntomas que tienen que ver con mareo, cansancio, deshidratación, dolores de cabeza, no poder dormir, temas con los electrónicos, bueno, un montón de cosas, también son grandes actualizaciones a nuestra frecuencia y actualizarnos a dónde estamos a nivel del lugar que ocupamos, no como planeta, sino como sistema solar. Entonces, en la clase esta que les voy a regalar, hablo de los ciclos de la galaxia, porque muy pocas personas saben que estamos entrando a este nuevo ciclo. Sabemos algunos que estamos entrando a la era de Acuario, pero eso significa un proceso mucho más intenso y profundo de lo que en general se nos dice, ¿no? Entonces me gustaría que la mayoría de ustedes puedan conocer este proceso en el que estamos todos como seres humanos habitantes de la Tierra. Es como decir, estoy en el verano y no lo sé, ¿no? Entonces, bueno, ya en estos días les vamos a regalar una masterclass de los ciclos de nuestro sistema solar para que nos ubiquemos un poquito a dónde estamos. Bueno, los quiero, las quiero, les mando muchísimo amor. Espero que sea una semana muy llena de, sobre todo de ustedes, de su presencia. Gracias por estar y nos vemos muy prontito. Un abrazo grande.